Pues bien, sean todos ustedes bienvenidos a Charlando con Alita Costa. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión te estés dando la oportunidad de estar conmigo para hablar de un tema maravilloso, sanando a mi madre. Este tema es controversial porque pues obviamente a veces tenemos muchas situaciones pendientes o a veces pensamos que no tenemos situaciones pendientes con nuestra mamá y sin embargo de repente cuando llega la adultez o cuando llega la tercera edad empezamos a darnos cuenta que mucho de las cosas eh, encontramos que somos idénticos o que tal vez pudiéramos justamente entrar en la parte de esta simbiosis entre mi mamá y yo. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos. Me siento muy contenta, muy feliz de que hoy estemos aquí reunidos. Y pues bueno, vamos a empezar con este maravilloso tema, sanando a mi madre. ¿Por qué es importante sanar a mamá? Dentro de las situaciones emocionales que tiene la vida, uno de los principales motores que tenemos es justamente a mamá. Y esto es a veces un poquito eh, el tema de nuestra vida porque cuando ya no la tenemos, nos volcamos en un estado de duelo, nos volcamos en un estado de tristeza, nos volcamos en un estado de depresión y pues obviamente esto va contrarrestando y va generando ciertas carencias en nosotros, que es muy probable que también se las traspasemos a quienes, a nuestros hijos. Entonces es bien importante, muy importante que estas memorias se vayan reconociendo a lo largo en el camino de nuestro crecimiento o en el camino de nuestra adultez para darle ya como que esta parte de reconocimiento y poder sanar lo que se tenga que sanar. Bueno, uno de los temas primordiales que se tiene que sanar con mamá es el vínculo con mamá. ¿A qué me refiero? Bueno, en muchas de las situaciones el vínculo con mamá es el más afectado. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá fue una mujer maravillosa, pero muy sobreprotectora. A lo mejor mamá fue una mamá que pues lamentablemente no tuvo el apoyo de papá, no tuvo el apoyo de su pareja y pues tuvo ella que enfrentar las situaciones económicas y tuvo que salir a trabajar desde muy temprana edad de los pequeños y pues los niños en vez de sentirse orgullosos de mamá se sienten abandonados. Ese vínculo es muy importante. También por ejemplo, las mamás que en la parte de su niñez no aprendieron a tener amor, pues los niños son justamente excluidos del amor a través de este vínculo, que pues definitivamente no es un vínculo, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque no hay amor por parte de mamá hacia los hijos, ¿ok? Mamás frías, mamás témpano. Entonces, a veces esto genera mucho daño porque mientras los niños quieren y desean que la mamá los apapache, que la mamá los quiera, que la mamá esté ahí justamente en esta parte maravillosa del amor, pues la mamá definitivamente ni siquiera se toma la medida para abrazar, para decir te amo, para decir te quiero, cómo estás, necesitas algo, ¿de acuerdo? Y pues también ese vínculo de la mamá en donde encontramos toda una parte de sobreprotección y de alta ¿cómo le podríamos llamar? Eh, una situación en donde ella definitivamente no permite que el hijo o la hija resuelva sus situaciones. La sobreprotección puede vincularse en varias aristas, pero cuando la mamá tiene al lado una hija o un hijo después de los 30 años, 40 años y que todavía esa hija está justamente al lado de la mamá y que la mamá decide, hace, resuelve las situaciones, pues es una situación compleja en ese vínculo. ¿Por qué? Porque se tiene que ya cortar con ese vínculo con la mamá, no por el hecho de que le excluya a la mamá o excluya a la hija, sino que ya esa hija o ese hijo tiene que volar. Entonces, el vínculo es una de las partes importantes que tú tienes que observar y que tienes que interiorizar cómo está el vínculo con tu mamá. Apunta la pregunta.
cómo está el vínculo con mi madre o cuál fue el vínculo que tuve con mi madre. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Cuál ha sido el vínculo que yo tengo con mi madre? ¿Cuál fue el vínculo que tuve con mi madre? ¿Cómo está el vínculo que tengo con mamá? Si es que ya falleció, si es que la tenemos en vida. Tú ahí lo vas a valorar en esas preguntas, velas contestando y pues a lo mejor puedes ir dándote cuenta que vas a encontrar muchas sorpresas en ese vínculo. Y también algo muy importante en esta parte del vínculo con la mamá. En algunas ocasiones, los hijos se convierten en la mamá o en el papá de esa mamá. ¿Por qué? Porque obviamente la mamá desde muy temprana edad de los hijos delegó la responsabilidad a los hijos y le colocó un rol que no le correspondía. Entonces, eso también es importante. Si tú te das cuenta que tus hijos están en un rol que no les corresponde, hay que quitarles ese rol, hay que cortar con ese vínculo y que tú tengas que regresar a tu parte de mamá. Ellos son los hijos, tú eres la mamá, ellos no son los papás y obviamente tú no eres la hija o el hijo. Eso es muy importante porque ese vínculo puede provocar situaciones en donde el hijo o la hija tengan que tomar decisiones por la mamá, por el papá, mientras pues obviamente los hijos siempre van a ser menores en edad que pues que la misma mamá. Entonces ahí ese vínculo no puede estar volteado, siempre tiene que ser mamá la que tome las decisiones, ella siempre tiene que estar en la parte de la autoridad como mamá. El otro vínculo que también se puede verificar es cuando tenemos hijos tiranos o hijos emperadores, en donde la mamá se hace chiquita, 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 o el papá se hace chiquito, 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 y pues la mamá está y rinde cuentas de todos sus actos porque el hijo es el que manda, el hijo es el que dice, el hijo es el que ordena, el hijo es el que pide. Entonces, ese tipo de roles son los que no se deben de permitir, pero que sin embargo hay que observarlos para ver si yo estoy dentro de este rol, ¿ok? Bueno, también algo muy importante es que nosotros verifiquemos, fíjate bien, para que te des cuenta que a lo mejor tienes una pequeña similitud con mamá. ¿Tu niño interior está herido? ¿Tu niña interior está herida? Bueno, esto puede tener mucha relevancia y puede tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque es probable que la niña interior de mamá también esté lastimada. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque obviamente se va a generar como un patrón en donde tú vas a tener ese dolor porque es muy probable que mamá ya también haya tenido ese dolor. En ocasiones no sucede esto. ¿Por qué? Porque la mamá se da cuenta de las huellas o se da cuenta de esta parte de el dolor que tuvo como niña y entonces busca que los hijos o las hijas no sufran lo que ella sufrió cuando ella fue niña. Entonces, tienen que estar muy, muy alertas en estas huellas, en estos temas, para que te des cuenta si tuviste una semejanza con mamá en este tipo de memorias, ¿ok? Bueno, otro elemento importantísimo dentro de las sanaciones con mamá es el juicio. Escribe la pregunta y quiero que te contestes con absoluta honestidad, con absoluta verdad. ¿Cuántas veces has juzgado a tu madre? ¿Cuántas veces has criticado a tu madre? ¿Cuántas veces has puesto en tu boca críticas, señalamientos, situaciones que definitivamente han provocado el juicio de ti hacia ella? Por lo que sea, no te preocupes, no busques la parte de que si fue por un dulce, si fue por una gorra, si fue por un saco, lo que haya sido, no importa. Pero quiero que seas honesto porque esta parte del juicio y de la crítica recae mucho porque justamente los hijos pues nos sentimos muy sabios porque vemos desde otros zapatos, desde otro momento, desde otro territorio, la vida de quién, de mamá.
Y pues obviamente nosotros como jóvenes nos sentimos como que muy resolutivos a muchas situaciones y que a final de cuentas y al final de toda esta situación, pues ellos tienen un poco más de sabiduría que nosotros. Entonces es muy importante que tú seas honesto y te contestes cuántas veces y por qué he enjuiciado a mi mamá. Así, por ejemplo, el juicio entra en la parte de, es que, ¿por qué mi mamá quiere más a mi hermano? ¿Por qué mi mamá quiere más a mi hermana? ¿Por qué mi mamá tiene de consentido a mi hermano? Porque esas son críticas y son juicios. Entonces, reconócelos. No para que me lo digas a mí, quiero que hagas el ejercicio para ti, ¿ok? Bueno, ya que tenemos entonces esas respuestas, entonces tenemos que aprender en este tipo de sanación, en este tipo de trabajo, a sanar mirando los juicios. Y entonces, cuando yo reconozca esta parte de los juicios, te vas a dar cuenta que al paso del tiempo en tu adultez, tú vas a ser enjuiciado ¿por quién? Pues por tus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a cortar esto? ¿Cómo vamos a poder encontrar esta sanación? Pues primero siendo nosotros conscientes de que tú y tu madre son solo uno. Así como tú eres uno con la parte espiritual, así como eres tú uno con tus hijos, también ahora tienes que entrar en esta conciencia de que tú eres uno con tu madre. Y cuando se genera esa unidad, entonces se acallan las críticas, se acallan los juicios y ya no hay manera, ya no hay forma de entrar en esta parte de por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, cuál fue el motivo de que lo hiciste. Ya no existe eso. Ahora simplemente escuchamos con amor, escuchamos sin juicio, escuchamos sin crítica y entonces ahora sí yo puedo darme cuenta y voltear, porque mis hijos van, si volteo para acá está la abuela, como lo tengo en la imagen aquí atrás, está la abuela y la bisabuela, grandes mujeres sabias. Y si volteo para adelante están mis hijos. Decía por ahí mi abuela, con la vara que mides, serás medido. Entonces, estos juicios se eliminan cuando tú te conviertes en unidad con mamá de una forma amorosa y dices, ¿sabes qué, madre? No hay nada que criticarte, no hay nada que enjuiciaste, lo hiciste a tu manera, lo hiciste de la mejor manera que pudiste. Todo está perdonado y todo está liberado. Cuando entramos en esta conciencia, la vida se transforma por completo. Otro punto para poder encontrar la sanación con la mamá es honrarla, amarla. Y aquí vienen las preguntas porque ¿cómo honrar o cómo honrar y amar a una madre que ha sido ausente, que ha sido pegadora, que ha sido humillativa, que ha sido una mujer que ha causado mucho daño y que es más, la mamá en ocasiones se ha convertido en esa cereza de envidia, de celos, de enojo, porque el hijo o la hija es mejor o fue mejor justamente que el hijo o la hija en su crecimiento. Les contesto con lo que les dije hace un momento. Si nosotros nos colocamos en la parte del juicio y en la parte de la crítica, no vamos a encontrar la sanación y no vamos a encontrar ese punto referente de sanación. Lo único que sí vamos a encontrar es el punto de, pues de una total y absoluta autocrítica, porque no vas a criticar a tu madre, no vas a criticar lo que hizo, sino que te vas a criticar a ti mismo cuando tú empieces a ser como mamá. Y a lo mejor me pueden decir, Alita, yo no he sido, pero nada en nada de lo que es mi mamá. O no me parezco en absolutamente nada en esa situación de mamá, pero encontrarás más adelante situaciones que la vida te pondrá y que te pondrá justamente en esa tela de juicio para ver si reaccionas de la misma manera que mamá o para ver si contestas de la misma manera que mamá o que simplemente eh, te quedas en la expectativa de que como tú ya sanaste esa parte, entonces no vas a tomar de referente a mamá, sino que ahora ya esa memoria está sanada y te das cuenta que no puedes repetir el mismo patrón. Entonces, el honrar y el respetar a la mamá va a abrir un gran camino, te va a ayudar a resolver tantas y tantas cosas que definitivamente vas a poderte
dar la oportunidad de mirar con amor, perdonar con amor y soltar con amor. Cuando tú honras la memoria de la bisabuela o de la tatarabuela o de la tatarabuela, estás honrando justamente tu propia memoria. Tu propia memoria. Y esto tiene que ver, a lo mejor aquí en esta imagen estamos colocando puras mujeres, pero también está el caso de los hombres. Aquí a lo mejor hubiéramos puesto un nombre en la parte de aquí abajo y porque traía la mamá, traía la abuela, traía la bisabuela y es exactamente lo mismo. Cuando tú la honras y la respetas, estás generando un amor hacia adelante en tu descendencia que va a provocar que te honren y que te amen a ti. Te pregunto ¿a ti te gusta que te honren y que te amen y que te respeten? Por supuesto que sí. Entonces, para que esto suceda, entonces yo tengo que trabajar con los ancestros, los que vienen atrás justamente de la bisabuela, para que podamos entrar en este vínculo, en este ejercicio y en esta sanación. ¿Ok? En caso de que llegaras a tener alguna duda, te pido que por favor lo dejes en los comentarios y a la brevedad los contesto. Hablemos un poquito del amor de querer cambiar a mamá. Escribe la siguiente pregunta para que hagas el ejercicio que sigue. ¿Cuántas veces he querido cambiar a mi madre? Desde la personalidad, desde que a lo mejor pudiste haber preguntado, mamá, ¿no pudiste haber escogido un mejor padre para mí? Desde, mamá, es que no me gusta tu carácter, híjole, ¿cómo me encantaría cambiarte ese carácter? ¿Cuántas veces has querido cambiar a mamá? Esta parte también es un punto de mucha reflexión porque obviamente dices, híjole, ¿cómo decirte que no me gusta cómo te vistes? ¿Cómo decirte que no me gusta cómo hablas? ¿Cómo decirte que no me... Y entonces buscamos esta parte muy escondida en nosotros y obviamente buscamos el cambio y aunque no se lo digamos, pero ya lo estamos pensando. Eso es lo que busco, esta honestidad, encuéntrala y a lo mejor hay madres que han sido tan perfectas que no necesitas y no quieres cambiarla, pero hay otro tipo de mamás en otras personalidades que pues obviamente nos dice esta parte de no me gusta esta forma de ser, no me gusta esta forma de actuar, no me gusta esta forma de proceder. Entonces, busca ese momento. ¿Cuántas veces has querido cambiar a mamá? A final de cuentas, si estás escuchando esto, es porque obviamente tenías que escucharlo. A final de cuentas, tenías que escuchar esto porque tú también a lo mejor ya eres mamá. Y a ti no te va a gustar que tus hijos te quieran cambiar en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Tampoco te va a gustar ser enjuiciada por tus hijos, tampoco te va a gustar ser criticada por tus hijos. Por supuesto, no te va a gustar que te excluyan tus hijos, porque también esta parte es bien importante. Hace un momento hablábamos de la unidad, pero cuando no existe la unidad, existe la exclusión. Y entonces cuando existe la exclusión, nos percatamos que si mi mamá me ha excluido, entonces es porque ella tiene una huella, obviamente, de exclusión y que es el momento más importante en donde yo tengo que observar y reconocerlo y decir, seguramente mi mamá tuvo una huella de dolor en el tema de la exclusión. Entonces no tengo por qué criticarla, no tengo por qué castigarla con mi juicio. Lo mejor que podemos hacer es empezar a trabajarla a la integración en amor. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puedo integrar a una mamá si la mamá me trató de una manera muy violenta, si la mamá me trató de una manera muy excluyente? ¿Cómo la puedo integrar a mí con amor? Con amor. No hay nada que pueda vencer el amor. Y el amor lo resuelve, en la mayoría de las situaciones, lo resuelve todo. Entonces, justamente esta parte de la sanación con mamá, pues seguramente estas memorias dolorosas que traemos de la bisabuela o de la tatarabuela, ahora la traemos hacia nosotros y es justamente lo que nos provoca este tema el día de hoy, el sanar las memorias de mi madre. Y por último,
que es justamente uno de los principales elementos de esta sanación, el perdón a mi mamá. Ahí en tu cuaderno, en tu hoja que tienes ahí para trabajar, escribe lo siguiente. ¿Qué le perdonarías a tu mamá? ¿Qué le deseas perdonar a tu mamá? ¿Qué le perdonarías y qué deseas? Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué la perdonarías? Porque dentro del qué desearía y qué le perdonaría, pues sí, pero ¿por qué la quieres perdonar? ¿Para qué la quieres perdonar? ¿Por qué y para qué? Es muy importante este apartado porque a final de cuentas, pues vamos a depender de nuestro libre albedrío. Haz el ejercicio sin juicio, haz el ejercicio sin crítica, haz el ejercicio sin estar en todo el tiempo justificando tu actuar ni justificando el actuar de mamá. ¿Ok? Uno de los puntos también importantísimos para la sanación de la mamá es cuando la mamá se dedica a estar comparando entre hijos, entre sobrinos, entre familia, entre amigos, cualquier persona, no importando que esté dentro de la familia o no, pero se dedica justamente a poner el ejemplo de otra persona para ti. Bueno, esto es obviamente porque por ahí trae una situación en donde ella fue comparada tal vez muchas veces y también hubo una situación de reconocimiento en ella. No le reconocieron lo que hicieron y pues obviamente busca la forma de que ahora reconoce lo de las demás personas para que sus hijos sean de esa forma, porque no está conforme con el tipo de hijos que ella eligió. Y porque obviamente esta parte ha sido difícil para ella, el aceptarlos. Si nosotros estamos hablando de aceptación, de amor y de honrar y respetar a la madre, también va para el otro lado, ¿eh? También va de la mamá hacia acá. ¿Cuántas veces no hemos visto que la mamá trata como un trapo viejo a la hija porque justamente, ¿qué? La está comparando con otras mujeres, se lo está recalcando todo lo malo que tiene como mamá ya hecha. Y pues este ejemplo obviamente se repite en las generaciones subsiguientes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que cuando nos topamos con este tipo de mamás, número uno, repito, interiorizar y empezar a trabajar la sanación. Entonces, ¿por qué soy muy insistente en la sanación? Y a lo mejor aquí me dicen, Anita, sí, pero ¿cómo la sano? Con amor, con gratitud y con perdón, porque la tengo que soltar. No puedo estar cargando todo el tiempo aquí a la mamá y no puedo justamente estar en todo el momento, estar buscando la manera de que ella me reconozca algo que no me va a reconocer. Porque también esto se genera un alto grado de toxicidad en la relación mamá e hijo o mamá e hija. Hay mamás que dentro de su personalidad la mamá le tiene envidia a la hija, la mamá le tiene celos a la hija y la mamá quiere ser igual que la hija y esto no va a ser posible. Al igual sucede a la inversa, la hija quiere ser igual que la mamá o el hijo quiere ser igual que la mamá, el hijo quiere parecerse a la mamá y esto no es posible. O sea, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su esencia y entonces es cuando nos damos cuenta, obviamente, que tenemos que ir sanando esto y tenemos que soltar, tenemos que cortar, tenemos que amar, tengo que perdonar, tengo que agradecer estas lecciones para que no se repitan en quienes, en la descendencia, los que vienen hacia adelante. ¿Ok? Estos son los temas principales para sanar a mamá. Ahora que ya tienes esas preguntas ahí contigo, contéstalas, tómate el tiempo para contestarlas. Y bueno, voy a pasar a 5 preguntas que tenemos aquí en el chat completamente en vivo en la plataforma de Zoom
con todos los alumnos. Voy a escoger 5 preguntas y las demás las contesto en vivo ya dentro de la clase de Zoom, agradeciendo infinitamente que estés suscrito, que actives la campanita y que por supuesto le des un like a esta hermosa clase. Bueno, dice así. ¿Cómo sano a mi mamá? Pues ella fue encargada cuando era niña. Y cuando ella se quedó viuda de mi papá, nos dejó a mí y a mis hermanas llevándose a los hijos más pequeños. Yo sí sentí mucho dolor y coraje hacia ella. Y sí la reencontramos después de 40 años y pues no nos buscamos y ella ya trascendió y no la volví a ver. Ahora yo ya no le tengo rencor ni coraje, solo no la volví a ver. Bueno. Aquí en este caso tendremos que buscar muy la parte del dolor de la mamá, si ella fue abandonada y en caso que, por ejemplo, tú en este caso que estuvieras en este papel como hija abandonada, porque obviamente mamá a lo mejor tuvo una huella de dolor o la abuela tuvo una huella de dolor de abandono y se repite justamente este patrón y como mamá no pudo resolver, no pudo sanar esa situación con los hijos, pues obviamente es muy probable que se repita hacia adelante. ¿Qué puedes hacer tú? Sanarlo, perdonarla, liberarla. A final de cuentas ella no sabía qué resolver. Fue lo mejor que pudo haber hecho. A sus posibilidades y a su forma fue lo mejor que pudo haber hecho. Podemos criticar, no, pues es que hubiera buscado un mejor trabajo, es que no los hubiera dejado con ellos, los hubiera dejado en otro lado. Claro que sí se puede, por supuesto que sí se puede trabajar y criar a los niños. ¿Podemos criticar y podemos juzgar? Sí, pero nosotros no estábamos en esos zapatos. Entonces, lo mejor que puedes hacer aquí es perdonar y liberarla, amarla y decirle, madre, tú tomaste las mejores decisiones para nosotros. Ahora que soy una persona pues responsable, que soy consciente, ahora sé perfectamente que no debo de hacer yo eso, porque entonces mis hijos tendrían que sanar esa huella de dolor. Entonces, ahora como tú ya lo sabes, hay que sanarla con amor y con perdón. ¿Ok? Muchas gracias, mi corazón, por preguntar. Bueno, siguiente pregunta. Voy con la siguiente pregunta. Aquí la tengo. Bueno, dice, y entonces, cuando ella nos compara con alguien más, ¿cuántas veces ella nos ha querido cambiar? La huella es la comparación con alguien externo. Lo que comentaba hace rato en la clase, justamente, a veces las mamás buscan los hijos en otras personas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no aceptaron a sus hijos como tenían que haberlos aceptado. ¿Y saben por qué? Porque también se hace una ley del espejo. Mi hijo es tan como yo, o mi hijo fue tan como yo en mi niñez, o mi hijo fue tan como yo en mi adolescencia, que yo no quiero que se repita la historia. Entonces, este tipo de ejercicio es muy común, muy común. Hay veces que los papás y hay veces que las mamás se fundamentan diciendo, es que yo no quiero que sufras lo que yo no quiero que padezcas lo que yo, pero a veces no lo dicen. Y aunque lo dijeran, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su esencia y cada quien va a tener sus experiencias. En este caso, tú ya como una persona consciente, entonces ahora sí ya puedes decir, mamá, yo soy como soy, yo me amo tal y como soy perfecta, yo a ti te amo como eres, porque obviamente aquí viene ahora a la inversa. Tendríamos que ver si tú también comparas a la mamá con otra mamá y dices, ay, cómo me encantaría que fueras mi mamá. Y entonces empezamos a restar fortalezas a la mamá y empezamos a restar fortalezas a los hijos. Entonces, no hay que comparar. Siempre hay que aceptar el bien de la persona, la esencia de la persona. ¿Para qué? Para que acepten nuestra esencia y la personalidad que tenemos, porque ahí empieza justamente el trabajo de autoestima en nosotros mismos. Si tú te amas, si tú te aceptas, todos te van a aceptar. Si tú te amas, si tú te aceptas, obviamente vas a aceptar a mamá tal y como es, ¿ok?
Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Vamos con la tercera, Alita. Yo en mi infancia estaba muy enojada con la mamá que tenía, me avergonzaba de ella. Es un tema muy común que nosotros como hijos en la infancia nos avergoncemos de la mamá porque vemos, pues en ocasiones no nos gusta mucho la personalidad de mamá, no nos gusta sus costumbres, no nos gusta su forma de actuar, no nos gusta su forma de, ¿cómo les puede? Su forma de proceder ante las demás personas. Justamente entre la niñez y la adolescencia entramos nosotros en un estado de juicio muy fuertemente. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos terminando la niñez, nos estamos convirtiendo en jóvenes y pues nos sentimos como que muy superiores a la mamá porque tenemos juventud, porque tenemos belleza, porque a lo mejor la mamá pues fue un poco más mayor de lo normal para tener al hijo y empieza a envejecer más rápidamente. Podemos encontrar muchos temas en esta parte de avergonzarse de la mamá y que a final de cuentas entra un estado de emisión llamada perdón. Es decir, tú pedirle perdón a tu madre y decir, madre, eres la mujer más linda y más hermosa del universo, eres perfecta, así te amo. ¿Por qué? Porque aunque haya sido lo que haya sido, ese enojo tiene que desvanecerse a través del amor, porque se puede repetir la historia ahora con tus hijos y no te va a gustar nada que tus hijos se avergüencen de ti. Esto es un principio de causa y efecto. Entonces vas haciendo una cadenita con otra cadenita con otra cadenita y entonces estas cadenitas nunca se rompen hasta que alguien abre los ojos y hasta que una ramita de ese árbol abre sus ojos, abre sus flores y dice, ya, basta. Voy a sanar, voy a ponerle agüita, voy a ponerle amor, voy a ponerle gratitud, voy a ponerle perdón. Y entonces voy a empezar a sanar de manera distinta, cosa que mi tatarabuela y mi bisabuela y todos los que estaban allá atrás no sabían. O si lo sabían, lo ignoraron. Y si lo ignoraron, pues obviamente no lo aplicaron. ¿Ok? No había tiempo para amar, no había tiempo para perdonar, porque tenían muchas cosas que hacer en el hogar, muchas cosas para mantener a la familia. ¿Ok? Muchas gracias por esa pregunta. Dice la siguiente pregunta. Mi mamá es muy agresiva conmigo desde antes de nacer, ya me rechazaba y de nacida siempre me decía que era fea y era negar, ajá, que era sucia, que era floja, que era tonta y bueno, siempre hubo golpes y ahora entiendo, sé que fue porque no le enseñaron muchas cosas. Así es, porque después de todo siempre estaba al pendiente de si el dentista, si exactamente, siempre atenta a lo que yo necesitaba. Ahora la amo y la respeto. Yo estuve en sus 8 meses últimos de vida y después de sufrir tanto. Bueno, obviamente cuando encontramos a mamás que rechazan a los hijos, esa es una primera huella que tienen las mamás, porque seguramente algo sucedió en estas historias, en esta historia, en esta combinación, que hubo un rechazo, que hubo justamente esta huella de dolor, de rechazo, de exclusión. Justamente esa es una huella de exclusión. Entonces, si la mamá te rechaza, es como, por ejemplo, cuando el papá ni la mamá saben que ya van a ser el hijo y no preguntaron qué era y el papá está, ojalá que sea niño, ojalá que sea, y es una niña y entonces la empieza a rechazar, le empieza a colocar un sexo que no es, que es el masculino. Bueno, pues lo mismo sucede aquí. La mamá no estaba preparada, la mamá no estaba consciente de que tenía que dar amor a esa hija, a ese hijo, y pues empieza a rechazarlo a través de sus propias huellas de dolor y ese es el resultado. Entra en frustración, entra en golpes, entra en odio y pues bueno, la vida a esa mamá le va a enseñar que no fue lo correcto y que también tiene que sanar a través del perdón, al igual que la hija hacia la mamá. ¿Ok? Y qué bueno que te redimiste. Me da gusto que te hayas redimido en esos 8 últimos años. Bueno, vamos por la última. Alita, y cuando de todo te culpa hasta la fecha, mi mamá últimamente dice que nunca ha querido a mi papá y nos dice que por nosotros no se separó. Bueno, esta pregunta que acaban de hacer es muy,
muy clásica en los temas de sanación de la mamá. Te voy a decir por qué. Porque la mamá piensa y siente que al mantener al papá aquí, los hijos van a ser felices. Y la realidad es que no es así. ¿Por qué razón? Porque dañas la salud mental y el cuerpo emocional ¿de quién? Pues de los hijos y de ella y del papá. Entonces, no. Número uno, quítate esa culpa. Tú no tienes por qué cargar esa culpa y por el contrario, como muy buena hija consciente tienes que hacerle saber a la mamá, mamá, esa fue decisión tuya, no es mi marido. Tal vez hubiéramos sido a lo mejor más felices si ustedes se hubieran separado por salud mental y emocional, a que ahora me estás reclamando algo que yo no decidí. Si tú estás con mi papá, o sea, ustedes se eligieron, como para que ahora le ceda una responsabilidad a la hija o al hijo para que obviamente se sienta así como que, pues yo me lavo las manos. No, perdónenme, pero no, mamá no se puede lavar las manos de ese tipo de responsabilidades. Ella tiene que ser consciente y es consciente de las decisiones que tomó para salvaguardar a su familia, porque ella así lo decidió. Ahí entra la parte del juicio. Yo no te voy a criticar que te hayas quedado con mi papá o con mi mamá, no te lo voy a criticar, pero sí es importante que esto lo sepas. Esa responsabilidad te corresponde a ti, no a mí. Y entonces ahora puede entrar un reclamo de mamá diciendo, ahora resulta que es mi culpa que estoy haciendo. No, no es tu culpa, es tu responsabilidad. ¿Se acuerdan de esa imagen que estuve posteando en la semana en mi página de que es tu culpa? No, no es tu culpa. Eres tú la responsable de ese tipo de decisiones. Porque a través de ese tipo de decisiones entra la parte consciente. ¿Sabes qué? Pues yo me quise quedar, o sea, yo me quise quedar porque pensé que al lado de tu padre esto iba a salir mejor para ustedes y pues no, definitivamente no sucedió así. A lo mejor sí sucede, pero pues solamente es como para mitigar el dolor, pero la realidad es de que la mayoría de las veces fue una relación mala entre ellos. Pero ustedes como hijos jamás tendrían la culpa de nada, en lo absoluto, ¿ok? Mis amores, yo espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Vamos a continuar con nuestros alumnos en la plataforma de Zoom. Les recuerdo que nos vemos aquí cada semana en Charlando con Anita Costa. Si te interesa estas clases, te pido que te unas al link que está aquí en la caja de descripción. Y recuerda, mi corazón contigo y mi luz cuando la necesites. Hasta la próxima clase.